Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer en este video la resolución del trabajo práctico número 4, donde vamos a aplicar nuevas funciones, donde vamos a ver cómo funcionan, cómo se realiza cálculos de data, algunas de las formas, utilizando algunas funciones nuevas, y también vamos a ver cómo realizar los trabajos de ordenamiento, entre otras cosas. Comencemos. Bueno, primero que nada vamos a insertar dos filas en la parte superior, ¿sí? Seleccionamos fila 1 y 2, ahí nos queda lugar para insertar. Ahí vemos cómo debe quedar, vamos a escribir justamente lo que tiene que ir en la fila 1, en la celda A1 para ser más exacto, y en la fila 2 vamos a colocar también el texto que tiene que ir en la celda A2, que sería el subtítulo. Una vez que hacemos eso, después le vamos a proceder a dar formato. Ahora vamos a marcar los títulos de las columnas. Vamos a ver cómo debe quedar todo con negrita, amarillo. Bueno, vamos a ponerle entonces el formato que nos pide, negrita, fondo o relleno amarillo con el balde y centrado. Perfecto. Continuemos, agrandamos un poco la fuente. Continuamos con lo siguiente, que es el cálculo de la edad. Para calcular la edad hay muchas maneras. Vamos a tener la fecha de nacimiento y vamos a tener en cuenta la fecha del día de hoy. Esta es una de las tantas fórmulas que podemos utilizar para calcular la edad, porque hay varias formas de poder realizarlo, que es utilizando la función hoy y utilizando la función año. Se restan las fechas y le vamos a restar 1900. Bueno, ahí vemos cómo hacer. Entonces ponemos más año, abrimos paréntesis, hoy, la función hoy que me da la fecha del día de hoy, le resto la fecha de nacimiento y a todo esto le resto 1900, que es la cantidad de días que está de más. Entonces eso me da la edad. Vamos a proceder a copiar la fórmula que acabamos de realizar. Primero la copiamos para unos pocos alumnos, después la copiamos para todo cuando funciona, arrastramos desde el manejador, vemos que funcionó nuestro cálculo. Entonces esta es una de las tantas fórmulas que podemos utilizar para poder calcular la edad. Vamos a continuar ahora con el cálculo de contar las X, que es contar las cuotas pagadas que tiene. ¿Sí? Para eso vamos a usar una función que ya la vimos anteriormente, que es la función contar A. La función contar A es una función que me permite contar las celdas ocupadas, o sea, desde F4 hasta O4. Porque yo tengo que contar hasta O4 porque ahí hay dos celdas que ahora están en blanco, pero a futuro se supone que deberían tener una X. Le doy Enter. Entonces, ¿qué función usamos? Usamos la función contar A, que cuenta la cantidad de celdas ocupadas que existen. ¿Sí? Contar A, el rango de celdas. Bueno, ahora procedemos a copiar, una vez que tenemos terminada nuestra función, nuestra fórmula, copiamos para unas pocas, si anda, copiamos para todas, ahí está. Bueno, ahora vamos a aplicar la misma fórmula que estamos aplicando en la columna P en la parte inferior, ¿sí? Donde tenemos que contar las X, pero de la cuota 1, de la cuota 2, de la cuota 3, de cada una de las cuotas. Bueno, ¿cómo sería entonces? Vamos a volver a utilizar la función contar A, pero esta vez de la columna F, desde la celda F4 hasta F44. Entonces nos ubicamos donde vamos a hacer el cálculo, ahí ese es el rango de celdas, desde F4 hasta F44. Perfecto. Entonces ponemos más o igual contar A, que me va a contar las celdas ocupadas, vuelvo a repetir, celdas ocupadas, y le ponemos el rango de celdas, F4, 2 puntos, F44, y vemos cómo nos
el rango se sombreó de celeste, está perfecto. Le damos Enter y ahora copiamos nuestra función para todos. Funcionó correctamente. Ahora tenemos que calcular los deudores. Para eso vamos a usar otra función que es contar celdas en blanco esta vez, con la función contar blanco o contar punto blanco. ¿Sí? Es el mismo rango que el anterior. Vamos a contar celdas que estén en blanco, celdas que no tengan la X. Entonces empezamos. Igual, contar punto blanco, abro paréntesis y coloco el mismo rango que lo puedo seleccionar con el mouse o lo puedo escribir. Siempre acuérdense que podemos escribir o podemos seleccionar con el mouse. Una vez que está hecho eso, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ahí tenemos la función. La copiamos y me dio el valor correspondiente. Cuántas celdas están en blanco en cada una de las columnas. Y vemos ahí cómo se van actualizando los valores a medida que agregamos o sacamos una X. A medida que se van agregando X o sacando X, vemos cómo se van actualizando los valores, ¿sí?, en cada una de las celdas que van sumando. Bueno, ahora nos quedaría, como para ir terminando, lo que sería el ordenamiento. En el caso del ordenamiento nos pide ordenar por apellido y ordenar por nombre, porque puede haber apellidos que se repiten, ahí es donde está el punto justamente. Para poder ordenar vamos a seleccionar todo, inclusive los títulos, ¿sí? Marco los títulos, todos los datos, me voy hacia abajo, marco todas las personas con cada uno, pero no marco los totales no, eso hay que acordarse siempre, no selecciono los totales. Me voy al menú datos, elijo las herramientas de ordenación, tengo dos herramientas rápidas, pero nosotros vamos a ordenamiento avanzado. Ahí en ordenamiento avanzado tenemos que elegir la columna o los títulos de las columnas, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de marcar si tengo seleccionados los títulos o no tengo seleccionados los títulos. Si yo saco el tilde ahí, me dice columna A, B, C, D. Si yo le marco y yo tengo seleccionados los títulos, ahí voy a elegir, por ejemplo, en este caso, apellido, que es el título que yo seleccioné, de la A a la Z. Ahora tengo que agregar un nuevo nivel de ordenamiento porque tengo que ordenar por nombre después de apellido. Elijo nombres, ¿sí? También ordenar de la A a la Z, le doy aceptar y ahí vemos que me quedó ordenado los apellidos que empiezan con A, con B, con C. Y por ejemplo, si yo ubico por ahí en un lugar que hay apellidos repetidos, voy a ver que en ese caso, que están 3 apellidos repetidos, está ordenado por nombre, ¿sí? Entonces ahí el trabajo quedó finalizado. Se ordenó por el apellido y se ordenó por el nombre. Bueno, esta sería la resolución del trabajo práctico donde nosotros aplicamos el uso del cálculo de los años, donde usamos también la función contar A para contar celdas ocupadas y contar blanco para contar celdas vacías. Y por último realizamos un trabajo de ordenamiento. Con esto finalizamos la resolución del trabajo práctico.